Bienvenidos a la última clase de el perfil del espíritu de los profetas. Creo que ha sido maravillosa esta clase, esta materia, ¿no? Muy profunda. Hemos estado desarrollando bastantes ideas eh, importantísimas para la iglesia y para los ministros que Dios va a usar en este tiempo de avivamiento y cosecha a nivel global. Dijimos que este año íbamos a concentrarnos mucho en preparar esa generación. Estamos creyendo que Dios traerá un avivamiento en las naciones de la tierra. Dios traerá un despertar en Europa, en América, en Asia, en África. Dios traerá una cosecha extraordinaria, maravillosa. Por otro lado, veremos un escenario profético difícil, un escenario profético eh, en desarrollo para mal, donde no crean que las guerras y los rumores de guerras y las crisis de salud y política y económica cesarán, sino que aumentarán. En nuestro propio país, en Argentina, lo estamos viendo, aunque se respiran vientos de cambio políticos, también se ven grandes crisis sociales que no son difíciles de interpretar como parte de una situación social que lo único que está haciendo es mostrar la gran necesidad de Dios que tiene nuestro país también. Así que bajo este concepto, en esta clase, vamos a hablar del último, quizás la última característica del espíritu de los profetas. El espíritu de los profetas es un espíritu de verdad. Es un espíritu de verdad y un espíritu que funciona en la verdad. Y quiero introducirme en esta idea porque hay una falsa espiritualidad que también va a ser parte de este escenario que estamos describiendo en esta primera etapa. Va a ser una falsedad, quiero decir, falsedad con esto, con un gran engaño, porque si yo te estoy hablando de falsedad es porque va a tratar de imitar lo verdadero. El apóstol Pablo lo dice muchas veces a esto, de que vendrá un movimiento de falsedad a nivel global, y también lo dice, y dice de esta manera, que saldrán de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que de la misma iglesia saldrá gente que habrá perdido la posición espiritual, como lo dijimos en la clase anterior, que se habrá contaminado, que habrá permitido que falsas enseñanzas entren en su vida y que terminen pervirtiendo y desorientándose y desorientando a otros. Eh, yo creo que este es un tiempo de ser muy buenos administradores de lo que pensamos y lo que sentimos en nuestro corazón. Es un tiempo de albergar claramente lo que está en nuestras vidas, saber qué albergamos y qué no albergamos, sacar lo que tengamos que sacar, arrancar lo que tengamos que arrancar, sembrar lo que tengamos que sembrar, eh, porque claramente el escenario, como dije, va a ser un escenario de avivamiento global, pero también va a ser, por otro lado, algo que va a ir empeorando, no va a mejorar. No va a mejorar. Lamentablemente es lo que dice la palabra de Dios. Y ni siquiera tendríamos que decir lamentablemente. Es parte de este proceso antes que el Señor venga a buscar a su pueblo. Entonces, en este escenario está el espíritu de error frente al espíritu de la verdad. Y este espíritu de error es una maestría de la mentira. Es una enseñanza de la mentira. El cuerpo de Cristo, vamos a comenzar la materia, el tema de hoy. El cuerpo de Cristo como comunidad profética debe estar fundamentado en una base sólida de discipulado y enseñanza bíblica. Lo primero que hay que decir es que no existe una generación profética neófita. No existe eso. No existe una generación profética neófita. Alguien tiene que recibir esto. La palabra neófito en griego significa aprendiz de carpintero. Está dando a entender que si eres neófito, estás siendo un aprendiz, alguien que no sabe, que no se perfeccionó, no creció en la escritura. Es como, recuerdas, la palabra de Dios dice que Eliseo en Segunda de Reyes llegó a la comunidad de los profetas que tenían hambre
y dijo, pónganle una olla porque vamos a comer. Y vino un entusiasmado joven que trajo calabazas silvestres y las metió en la olla en su buena intención, porque no tuvo mala intención. En su buena intención, que haya más comida en la olla. Pero cuando probaron de la sopa, dijeron los profetas, en esta olla hay muerte, porque había envenenado la sopa con, con, este, con zapallos silvestres. Esto nos da una gran enseñanza, que no tiene que ver con buenas intenciones, que nadie juzga que tengas buenas intenciones. Como dice el apóstol Pablo, el que anhela obispado, buena cosa anhela. Y me encanta ver muchos hombres en las redes sociales, pastores y líderes, bueno, ha proliferado la cantidad de gente que abre iglesias, abre lugares de reunión, pero también ha proliferado de error, porque tenemos una generación de personas que realmente no han sido discipuladas y realmente no tienen base sólida en la palabra de Dios. Y la escritura, y Jesús lo dijo, ¿eh? Un ciego no puede guiar a otro ciego. Y la verdad que un ciego guiando a otro ciego es un simbolismo que usa Jesús, porque ustedes saben que Jesús usa muchas parábolas, simbologías para explicar y para que la verdad pueda quedar bien plasmada. Acá vemos claramente que en esta simbología que estamos hablando del ciego, el ciego tiene que ver con alguien que no ve la verdad, que no la conoce. Y el que no conoce no puede guiar a otro a conocer lo que él no conoció nunca. Entonces, en esta primera oración está, creo yo, gran parte de la base de lo que vamos a tocar en este día sobre el espíritu de error y la maestría de la mentira, donde no debe estar el espíritu del profeta. El espíritu del profeta anda en la verdad y funciona en en una capacidad crecer en la verdad. Por eso te felicito, si sos parte del alumnado de Muna, que continúes, que te esfuerces, que ores a Dios para estar en cada clase semanal, que tomes tiempo para agarrar tu Biblia, tus anotaciones, orar, aprender junto con los profesores que están en el MUNA, escuchar las clases que tendrás no solamente conmigo aquí en las materias que damos cada mes, sino con los profesores invitados cada mes que dan su participación y que colaboran para tu crecimiento. No abandones tu desarrollo y tu crecimiento porque no es otra cosa en la comunidad profética que una comunidad madura que desarrolla discipulado y conocimiento de la palabra de Dios. Si la iglesia no está debidamente adiestrada en las escrituras y con el don del discernimiento activado, será víctima del espíritu de error. Acá vemos esto es algo que nosotros venimos elaborando ya hace mucho tiempo y hablándolo. El espíritu de error en la iglesia es cada vez mayor. Dentro de todas las cosas que hablé al principio, viste el escenario que se va a ver de avivamiento y de gloria que vamos a ver, también hay un escenario negativo, por otro lado, que te estaba anunciando. Bueno, dentro de ese escenario negativo está el espíritu de error, que va a prosperar de una manera tremenda. Y ya lo vemos. No hace falta acusar a nadie, se acusan solos, desde la ignorancia, desde el error, desde las herejías, desde las prácticas. Se ven los espíritus de error, pero lamentablemente cuando las personas no están formadas en la escritura, a cualquier cosa le dicen amén y a cualquier cosa le dicen gloria a Dios. La palabra nos habla que existe el espíritu de verdad y el espíritu de error o engaño. El espíritu de verdad es el Espíritu Santo que da testimonio de Cristo. Es la unción que guía y enseña al verdadero creyente. Primera de Juan 2:27. Vivir una vida con el Espíritu Santo significa que esa vida te llevará a la verdad de la palabra de Dios. Te llevará a crecer en la Escritura y a discernir. Por eso, en este tema que estamos tocando final, lo que estamos tratando de también impartir es la importancia de volver a desarrollar tus sentidos espirituales. Tus sentidos espirituales que la Biblia nos invita a que los desarrollemos y que crezcamos en ellos. La fe, el discernimiento de espíritus,
la sabiduría, la inteligencia espiritual, en fin, todo esto que la palabra de Dios nos explica, debemos desarrollar para poder comprender la voz de Dios y diferenciarla con la mentira del enemigo. En Gálatas se nos dice, no sea cosa que vosotros seáis engañados como Satanás engañó a Eva. ¿Y cómo la engañó? A través del espíritu del error, a través de una maestría, de una enseñanza. Recuerden que la conversación de Eva con Satanás introdujo el espíritu de la mentira y el espíritu del error. Errar el blanco significa pecado. ¿Sabían ustedes? La palabra pecado significa no darle al blanco, errar. Así que errar el blanco significa que el error entró en ti para que no seas preciso. Y entonces aquí vemos que el error procede de la maestría, de alguien que está enseñando algo contrario a la verdad. Por otro lado, el espíritu de engaño es el espíritu del anticristo. Si el espíritu de la verdad es el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, y nos enseña, el espíritu del anticristo es la obra de Satanás. El espíritu de engaño, anticristo, se manifiesta a través de los falsos profetas, de argumentos erróneos, de filosofías antibíblicas, de mentalidades legalistas y tradiciones humanas. Te lo vuelvo a repetir porque acá no queda fuera nadie. Acá no es una acusación hacia un mover profético falso, sino también a tradiciones religiosas que están vestidas de santurronería, que también apartan a las personas de la verdad. Fijamos. Entonces, este espíritu anticristo se oculta a través de los falsos profetas, argumentos erróneos. ¿Saben qué son argumentos erróneos? Querer decir una verdad con que es una mentira, argumentar una mentira con una serie de argumentaciones. No, yo creo en esto, por esto, por esto y por esto. Bueno, esos son los argumentos, los elementos intelectuales para poder argumentar algo. Hay mucha gente que se esfuerza mucho para argumentar errores, ¿eh? Filosofías antibíblicas hoy abundan. Es mucho más, como dicen, vende más, vende más. Que la gente se pone mucho más entusiasmada. Escuchar a una frase de algún filósofo, de algún pensador, que el proclamar el mensaje de la palabra de Dios y aprenderlo y vivirlo. Mentalidades legalistas, porque una cosa es ser legal y otra cosa es ser legalista. La legalidad es de Dios, el legalismo, la tradición excesiva no es de Dios. Y finalmente las tradiciones humanas, porque lo hizo mi abuelo, lo hizo mi padre, lo hicieron todos, lo tengo que hacer yo también. Y a veces tenemos que darnos cuenta que Dios tiene que purificar tradiciones que lo que han hecho es traer espíritu de error y no nos permite dar en el blanco, con lo cual seguimos pecando. Por eso es tan importante que la iglesia tenga una conciencia de lo que es de Dios, de lo que no es de Dios. El tema del anticristo ha sido uno que ha desatado mucha polémica y especulación referente a su identificación. ¿Por qué digo esto? Porque a lo largo de la historia, y inclusive ustedes ven las redes sociales, está cargado de quién será el anticristo, quién será ese personaje, será una persona, será un sistema, será que nacerá en Israel, será que será islámico, será que será alguna persona famosa de la inteligencia artificial. Así hay muchas personas que creen o piensan sobre el anticristo. No ignoramos la larga historia de intentos de identificar al anticristo. Esto es parte de la historia, todos tratan de identificarlo. Ni las discusiones teológicas y doctrinales relacionadas a este tema. Sin embargo, en este estudio no se pretende discutir detalladamente el tema del anticristo desde la perspectiva escatológica que después tocaremos en otro momento, o su identificación con un personaje específico en la historia, en el presente o en el futuro. Este tipo de discusión nos apartaría del tema central de este tema, que es revelar lo que dice la Escritura referente a los falsos profetas y falsa enseñanza, que si no son discernidas, se infiltrarán en la iglesia, haciendo daño al progreso de la obra de Dios. Este daño se manifiesta tanto a nivel individual
de cada creyente como a nivel colectivo de la comunidad de fe. La especulación sobre el anticristo como personaje histórico ha causado que el término anticristo sea definido en otros términos distintos del uso bíblico. En la Biblia la palabra anticristo solo aparece en las dos primeras epístolas de Juan. El uso que el apóstol Juan le da a este término es para identificar el espíritu y mentalidad que operan en los falsos profetas. ¿Te das cuenta que nosotros hemos identificado más el espíritu anticristo como un personaje político que aparecerá para el nuevo orden mundial, que no negamos que sea así, pero no es tema de nuestra discusión en esta lección final, sino que nos sometemos a lo que Juan explica sobre, el apóstol Juan explica sobre el espíritu del anticristo. Él dice que el espíritu del anticristo es todo lo falso, toda enseñanza errónea de un mover que vendrá liderado por una generación de hombres que él denomina falsos profetas, que nacen inclusive de la propia iglesia. De la misma manera, se utiliza el término anticristo para propósitos del presente estudio. Tal uso del término anticristo es mucho más pertinente en la vida de la iglesia e inclusive se ha perdido la apreciación, su riqueza ante tanto debate y especulación. Claro, ante tanta especulación, tanto debate sobre quién será el anticristo, hemos perdido de vista que la palabra anticristo está diciendo algo que está contra el Mesías. Te lo voy a explicar. La palabra anticristo es una palabra traducida al latino, a nuestro idioma, pero es anti-mesiaj, anti-mesías. Y la palabra mesiaj en hebreo es ungido, anti-unción, podría inclusive decirse. Entonces, todo lo que sea anticristo es un mover anti-unción, está en contra de la unción del Espíritu Santo, en contra de la unción de Jesús. En el caso específico del contexto histórico bajo el cual el apóstol Juan escribe sus epístolas, la falsa enseñanza que tuvo en la mira fue la secta agnóstica, que negaba que Cristo viniera físicamente en cuerpo humano, 1 Juan 2, del 7 al 11. No obstante, el apóstol Juan no estaba definiendo estrictamente el espíritu del anticristo como equivalente solamente a la secta agnóstica. Más bien estaba presentada una de las múltiples caras de este espíritu. Lo que trato de expresar aquí es que tanto Juan, acá en este caso que está hablando de los agnósticos, Pablo también, en Hechos de los Apóstoles, él en el Areópago, en el capítulo 17 de Hechos, también está peleando contra un mover filosófico que va contra la verdad, contra la fe, y ese mismo espíritu agnóstico, ¿sí? Se metió dentro de la iglesia por corrientes helenísticas, ¿no? Filosofías griegas, se metieron dentro de la iglesia de aquella época y los apóstoles eran identificadores de esos movimientos. Los identificaban y ellos eran los primeros en levantar la voz, decir, no, esto es un espíritu anticristo. ¿Están entendiendo? Esto es un mover anticristo. Esto es un espíritu de error. Todo lo que es espíritu de error es un espíritu anticristo. Por eso no nos quedamos solamente con la idea agnóstica, como es algo anticristo, sino cualquier movimiento que vaya contra la unción, contra la verdad, es un espíritu anticristo. El mismo Juan declaró que existían en su entonces muchos anticristos. Primera de Juan 2:18. Acá tenemos una evidencia. El gnosticismo era uno de esos anticristos o falsos profetas. En la actualidad, en la iglesia, le toca discernir y revelar los anticristos de este tiempo. Es decir, sacar a luz la falsedad de toda la doctrina de error, la pseudo profecía que se opone a la verdad, al testimonio de Dios, de Cristo. El espíritu de error es uno que trabaja de manera sutil y disfrazada en la iglesia. Es fácil enseñar la falsedad de de enseñanzas ateas o de otras religiones que están ajenas al contenido bíblico. Claro, yo creo que es muy fácil decir, no, tal religión no es de Dios.
o tal práctica cultural no es de Dios. Es muy sencillo porque es evidente. El otro día estaba viendo un documental de Haití, de cómo ellos tienen prácticas de vudú, donde consagran niños y bebés con alcohol, con sangre. Claramente, cuando uno ve esas prácticas, uno dice, claro que aquí está evidente que es una práctica anticristo, no es de Dios. Lo que es difícil es en un ambiente donde se cantan canciones cristianas, donde somos todos creyentes, donde estamos todos en un estado de relajación espiritual y todo lo que se nos diga puede decirse amén. Entonces, frente a tanta información cristiana evangélica, movimientos y artistas que con una teología rebuscada tratan de eh, presentar ideas y presentar sus pensamientos, hoy estoy asombrado de ver tantas personas que, que- que de alguna manera quieren presentar verdades, entre comillas, que nacen desde el error, nacen de la filosofía, nacen del humanismo y intentan de esa manera interpretar la escritura o de reinterpretarla para darle una visualización nueva a la palabra de Dios, para que el espíritu de error vuelva a entrar como entró en los días del Edén. No sea cosa que vuelva a suceder lo que le pasó a Eva, que a través de la conversación con corrientes equivocadas empecemos a perder el norte. Es decir, sacar a la luz la falsedad de toda doctrina, error y pseudo profeta que se oponga a la verdad. El espíritu de error es uno que trabaja de manera sutil y disfrazada en la iglesia y es fácil señalar la falsedad. No obstante, el espíritu de error trabaja más efectivamente desde dentro de la iglesia como un espía que se viste, actúa y habla del mismo idioma que el ejército enemigo. Asimismo, es el espíritu de error dentro de la iglesia. La palabra nos muestra este tipo de modo de operar de los falsos profetas. Ahora vamos a mirar eso, pero que está claro que no estamos acusando a ninguna iglesia en particular, ¿verdad? Estamos diciendo que esto es algo que tenemos que cuidar entre todos, en nuestras propias congregaciones, inclusive en nuestra propia casa. Decir, bueno, manejemos la verdad en nuestro hogar. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a esto? Porque, suponete, ¿no? Vamos a hacer algo grotescos en la explicación. No, Dios me ama, Él quiere que las cosas me vayan bien. Ya empezamos a interpretar las cosas desde nuestra posición. Pero empezó bien la lógica. Dios me ama, Él quiere que me vayan bien las cosas, Él no va a permitir que yo sea una persona maltratada. Por eso si hay alguien que se levanta contra mí, como dice la palabra, yo me levantaré contra Él. Y si tengo que levantar la espada, la levantaré. Sin embargo, la Biblia nos dice otra cosa. Jesús explica que una cosa era los días de David, donde agarraba la espada y mataba a tu enemigo, pero ahora, en los días de Jesús, el que agarre la espada, a espada morirá, a espada morirá. Y Jesús dijo, al que te persiga, ora por él, al que te maldice, bendícelo. No, no, no es una reinterpretación, es una profundización de la verdad. En este tiempo de gracia, Jesús nos está diciendo, ahora son parte de mi naturaleza, ustedes ahora deben, no permitan el espíritu de error, no mezclen las verdades o, o las reinterpretaciones o la forma de ver la vida que ustedes tengan con lo que dice mi palabra. Acá te estoy dando un ejemplo nomás, ¿no? Para que te des cuenta que las sensaciones no son la seguridad para poder interpretar algo, sino la verdad de su palabra, conocer su palabra. Por eso al comienzo de esta charla dijimos que no puede haber un movimiento profético ignorante de la escritura. O no puede haber alguien que diga, yo me levanto como profeta y decir, pero bueno, yo hablo lo que el Espíritu me muestra, pero esté desconectado de la palabra. Yo no sé de la palabra, pero sí profetizo. Amigos, lo que dice la Escritura es otra cosa. El profeta es un hombre conectado a la palabra y que es una persona que crece y se desarrolla en el conocimiento de la palabra de Dios. Así que veamos, la palabra nos muestra ese tipo de modo de operar de los falsos profetas. Primera de Juan 4.1. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido al mundo, fíjense, han salido al mundo muchos falsos profetas, ya lo estaba diciendo Juan en ese tiempo, que era un mover que se oponía al mover verdadero.
En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino desde el anticristo. Ustedes han oído que viene, en efecto, ya está en el mundo. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo los escucha. Qué afán que hay en este tiempo, y ustedes lo verán, de ser aplaudidos por el mundo. Sin embargo, la Escritura nos dice que cuando usted tiene el Espíritu de la verdad, claramente el mundo rechaza esa palabra, a no ser que se convierta. Nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Quiero detenerme un minutito en lo que dice aquí, que el que reconoce a Cristo que vino en carne es de Cristo, el que no reconoce que Cristo vino en carne no es de Cristo. Bajo esa interpretación, el falso profeta dirá, bueno, yo reconozco que Cristo vino en la carne, por eso anuncia a Cristo que murió y resucitó, pero resulta que lo que está diciendo aquí es mucho más profundo, está hablando de la naturaleza de Cristo, está hablando de que reconocemos a Cristo y no nuestra obra. No tiene un mensaje humanista, no levanta la obra del hombre, sino la obra del Cristo encarnado. Ese es el verdadero profeta, el que viene a exaltar lo que Cristo quiere manifestarse y cómo lo quiere hacer, y no en el éxito del hombre temporal. No estoy diciendo que Dios no quiera bendecirte, amigo. Y no quiero decir, mis queridos hermanos, que Dios nos quiera levantar una voz de ánimo cuando la tenga que levantar, porque Él lo hace, claro que lo hace. Muchas veces he necesitado esa voz de ánimo y ha venido a través de profetas amorosos y guiados por el Espíritu Santo. Pero claramente, la voz profética está basada no solamente en una voz de amor, de dirección, sino de centralidad en Cristo, no en centralidad en mi propio éxito. Porque esa idea de centralizarme como el hombre o la mujer, que a Dios le interesa que todo me vaya bien porque sí, simplemente, es individualizarme y separarme de la obra de Cristo. Nosotros estamos viviendo derechos y bendiciones espirituales por la posición que recuperamos en Cristo. Al tener a Cristo como nuestro centro, al ser parte de su naturaleza, claro, hay bendiciones que están alcanzándonos. Este es el gran misterio de la, como dice la escritura del apóstol Pablo, dice el misterio de la piedad, el Cristo que se encarnó, el que dejó la gloria, el que murió por nosotros. Veamos un poquito más sobre cómo interpretar al movimiento anticristo, el espíritu del error que se mete dentro del cuerpo de creyentes muchas veces y no se sabe interpretar. Primera de Juan 2:17. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Queridos hijos, esta es la hora final. Fíjense que Juan está diciendo es la hora final hace 2000 años. ¿Sí? Esa palabra en griego es telos. Telos. Telos significa tiempo final. O sea que el tiempo final comenzó cuando Cristo resucitó. De ahora, desde que Cristo murió hasta que Él regrese, es tiempo final. A eso se le denomina tiempo final, a una fracción de tiempo. Así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Todos ustedes, en cambio, han recibido la unción del Santo, de manera que conocen la verdad. Fíjense que la unción, ¿sí? Mesías significa ungido. La unción del Mesías, del ungido, está en nosotros. ¿Y para qué sirve esa unción? La unción sirve para conocer la verdad. No les escribo porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Esto es maravilloso, aunque es una cuestión gramatical bastante interesante, porque dice, ninguna mentira procede de la verdad, parece un poema. Es verdad esto es maravilloso. No se puede esperar que una mentira surja de la verdad. De la verdad siempre va a salir la verdad.
¿Quién es el mentiroso sino el que niega a Jesús, que Jesús es el Cristo? O sea, la centralidad. El mentiroso es el que centraliza al hombre y no centraliza a Cristo. Es el anticristo el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que reconoce al Hijo tiene también al Padre. Esto es importante. La centralidad del Hijo pone en revelación y en relevancia la imagen del Padre y la obra del Espíritu. Vamos al otro versículo que tenemos aquí preparado en 1 Juan 4:1. Nos revela que existen falsos profetas que pretenden estar inspirados por el Espíritu. Esto nos muestra que son personajes que están dentro de la iglesia y dicen hablar de parte de Dios. El consejo de Juan en este mismo versículo es que toda profecía sea sometida a prueba. Esto implica que la iglesia tenga discernimiento espiritual y una buena base de enseñanza bíblica. 1 Juan 2:19 dice que estos anticristos salieron de la iglesia, pero realmente no eran parte de la iglesia. Y una vez más vemos cómo este espíritu de error trabaja desde adentro. No obstante, la misma palabra muestra que eventualmente estos falsos profetas salen de la iglesia. Claro está, el espíritu de error trabaja en medio de la ignorancia y oscuridad. La iglesia tiene que tener la luz de la palabra de Dios y revelación del espíritu. Una iglesia donde no haya esos elementos continuará siendo huésped del espíritu del error. Tal iglesia será disminuida, su vitalidad y efectividad. Tendrá dificultad para alabar y adorar a Dios libremente en sus reuniones, presentará problemas de divisiones, disensiones internas y no tendrá crecimiento ni madurez espiritual. En 1 Juan 4:6 nos deja saber cómo distinguir el espíritu de error. Que los falsos profetas son escuchados por el mundo, gente que conoce a Dios. Por otro lado, gente que no conoce a Dios. Por otro lado, la palabra de Dios y la sana doctrina son escuchadas solamente por las personas que conocen la verdad. Yo quiero que entiendan, mis amados, yo sé que estamos tocando un tema bastante profundo, porque yo amo lo apostólico y profético. Me muevo como apóstol, como profeta. He trabajado como evangelista muchísimos años. He sido maestro en escuelas bíblicas, seminarios, pastoreé iglesias. Trabajé como líder de jóvenes cuando era muy jovencito, mucho tiempo. Mi labor en el ministerio ha sido amplia, muy amplia. Y dentro de esta idea de haber trabajado en tantos ámbitos, eh, me hace validar que los ministerios son de Dios, son maravillosos. Creo en el mover apostólico, creo en la revelación de lo apostólico, de lo profético, el ministerio quíntuple. Creo en la paternidad espiritual, en los hombres que son padres espirituales que son una impartición del corazón del Padre. Creo en la honra, creo en la guerra espiritual, creo en la intercesión, creo en elementos de esta generación que se le ha revelado. Pero claramente desecho el error. Donde los excesos, donde la idolatría entre, donde la manipulación, donde el humanismo penetren para suplantar verdades espirituales, yo tengo que levantarme como un profeta y decir no. Porque la Biblia nos enseña claramente que el espíritu del error opera cuando hay ignorancia bíblica. Entonces, hay profetas y apóstoles que son tremendos hombres de Dios, los cuales yo escucho, me alimento y me bendicen. Pero hay personas que se autodenominaron profeta y apóstol y están viviendo una vida de ignorancia espiritual, lejanos a la verdad, en error, ciegos guías de ciegos. Y eso es lo que nosotros tenemos que discernir. Señor, queremos servirte en una máxima expresión profética, en los dones que tú quieras darnos. Amén. Gloria a Dios por todo lo que puedas derramar. Pero haznos personas de tu palabra. Haznos personas que estemos aplicando a tu palabra. 2 Timoteo 4:3. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les sigan las novedades, las novelerías que quieran oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Fíjense esta traducción que es la nueva versión internacional. Dice que volveremos a los mitos, a las cuestiones imaginativas que nos darán emociones, fantasías. El espíritu anticristo logra su cometido en personas que quieren que se les predique lo que ellos quieren escuchar.
En otras palabras, personas sin arrepentimiento que quieren que la palabra se ajuste a ellos y a sus concupiscencias, sus deseos naturales. La escritura registra que se volverán novelerías y mitos. En otras palabras, mensajes que suenan bonitos pero están llenos de falsedad, de mentira. Es precisamente la verdad la que nos hace libres, Juan 8:32. Es precisamente la verdad la que nos saca del error, en la que quizás duele, pero nos libera, nos empodera, nos da autoridad espiritual. Por eso estamos diciendo que el espíritu del error, la maestría del error, no opera en la generación profética sana. La generación profética, el espíritu de los profetas, el carácter, el perfil de los espíritus profetas, es que andan en la verdad, que la conocen a la verdad, trabajan en la verdad y que se someten al Espíritu Santo para seguir aprendiendo de esa verdad. Por tal razón es vital de importancia para el cuerpo de Cristo profundizar en lo que se nos dice en la Escritura referente al engaño del espíritu del anticristo, para que la iglesia se mueva con poder y autoridad y sea de impacto e influencia, tiene que comenzar a exponer la mentira y obras engañosas en el espíritu de la palabra. Es decir, y nosotros recién lo estábamos comentando, ya estamos terminando esta materia, pero no quiero terminar de que usted visualice bien. Pablo dice que él admiraba a la gente de Berea. Dice, muchachos, la verdad que la gente de Berea es maravillosa porque cuando yo estoy predicando, ellos están mirando la escritura a ver si yo estoy diciendo la verdad. Pablo, el gran Pablo, el apóstol de los gentiles, no se enojaba si le decían, ¿me dejas ver si lo que decís es de Dios? No, al contrario, él era el que decía, estimulaba, muchachos, si hay algo que corregir, lo corregimos, ¿eh? Vean la escritura, no sean neófitos. Qué gran apóstol. Pero algo se ha perdido en esta cuestión de querer tener la última palabra, este arquetipo de pseudo ídolos que hemos levantado de los predicadores, que no están sujetos al error, sino que están siempre sujetos a que digan lo correcto. Y de verdad que somos seres humanos. Inclusive este profesor, este profeta que está delante tuyo, puede estar enseñándote algo que si tú no lo sujetas a la verdad, puede entrar una mentira. Por eso tienes que decir, a ver, ¿qué dice el profeta? Vamos a ver qué dice la palabra. Esa es la conducta de un alumno, de un discípulo que crece en lo profético. Mis amados, los animo a que puedan seguir con estas clases. La próxima materia va a ser fabulosa. Que este mes no puedas perderte la clase que tenemos con el profesor invitado. Hace tiempo para estudiar la palabra de Dios tranquilo en tu casa. Siempre les recomiendo lo mismo. Aparten tiempo de calidad. Estos 45 minutos que ustedes están frente a esta enseñanza, háganlo con sus Biblias en mano, con un anotador. Y cualquier duda, saben que tienen el grupo para poder mandar sus preguntas. Hasta la próxima clase. Ha sido un placer compartir contigo. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús y que tengas una excelente semana. Bendiciones.